Una camarera alimentaba en secreto a un niño huérfano, todos los días. Hasta que una mañana, 4 camionetas todoterreno se detuvieron en su restaurante. Nadie se pregunta por qué un niño desayuna solo cada mañana, hasta que empieza a parecer demasiado cómodo con el silencio. Jenny Millers limpiaba una mesa con una rutina tan precisa que, si alguien la hubiese grabado, habría podido calcular la hora exacta solo por los movimientos de sus manos. 3 veces el trapo húmedo de cloro iba de izquierda a derecha, 2 de arriba a abajo, un suspiro leve y luego la mirada rápida hacia la puerta, aunque no esperaba a nadie. Nunca lo hacía. Nadie la esperaba a ella tampoco. Vivía en un pueblo donde los rostros se repetían como las canciones viejas en la radio, seguros, predecibles, sin sobresaltos. Rosie's Diner olía a mantequilla vieja, café requemado y a las quejas de clientes que parecían no tener otra cosa que hacer más que desayunar y quejarse. Jenny llevaba 5 años allí. Mismo uniforme. Mismo delantal descolorido. Mismas propinas escasas. Nadie le preguntaba por su vida. A nadie parecía importarle que viviera en un estudio sobre la farmacia, que sus padres estuvieran muertos o que a veces se quedara dormida con la televisión encendida solo para no sentir el silencio. Era una más. Invisible. Funcional. Fue el 4º martes de octubre cuando lo vio por primera vez. Pequeño, delgado, tan inmóvil que casi parecía un error en el paisaje rutinario del local. Estaba en la cabina del fondo, al lado de la ventana con vista al callejón trasero. No a la calle principal como los demás. Elegía ver la basura, las sombras, lo que nadie miraba. Jenny se acercó con la libreta en mano. ¿Qué te sirvo, cariño?, preguntó, con una sonrisa profesional, de esas que no llegan a los ojos. El niño levantó la vista. Tenía los ojos oscuros, profundos, con esa mirada que no debería tener un niño de su edad. Había en él una quietud peligrosa. Como si hubiera aprendido demasiado pronto a no mover los labios si no era necesario. Solo agua, dijo, bajando la mirada hacia un libro que tenía abierto frente a él. Un tomo grueso. Sin dibujos. Jenny parpadeó. No era común que un niño pidiera solo agua. Menos a esa hora, cuando el lugar olía a tocino y pan tostado. ¿Nada más? El niño negó con la cabeza. Ella le trajo el vaso con hielo y una pajilla de papel. Él ni la miró. Apenas asintió como si eso bastara para agradecerle. Durante 4 días repitió lo mismo. Mismo lugar. Misma hora. Misma petición. Llegaba a las 7:15 y se iba a las 7:55. Lo justo para caminar 3 cuadras hasta la escuela primaria. Jenny lo sabía. Ese horario no era una coincidencia. Al 5.º día, la curiosidad pudo más que el protocolo. Jenny se asomó discretamente desde la barra mientras limpiaba tazas. El niño no solo leía. Observaba. A todos. Como si cada cliente fuera una amenaza potencial. Como si necesitara saber quién entraba, quién salía, cuántos segundos pasaban entre una orden y otra. No encajaba. No vestía como los demás niños. Su mochila era grande, vieja, con un parche de un escudo que Jenny no reconocía. Su chaqueta le quedaba corta en las mangas. Los zapatos tenían suelas despegadas. Pero su postura no era derrotada. Era alerta. Estaba entrenado, pensó. ¿Entrenado por quién? El 10.º día, cuando el niño levantó la mirada y su estómago gruñó con una fuerza que se escuchó desde 2 mesas más allá, Jenny tomó una decisión. Fingió que la cocina se había equivocado y le dejó un plato de panqueques humeantes. «Oh, me equivoqué», dijo, dejándolos con disimulo. El cocinero hizo de más. Mejor que se los comas antes de que se enfríen. El niño no se movió. Miró el plato como si fuera una trampa. Como si esperara que algo explotara dentro de esos panqueques. Jenny retrocedió con calma, pero observó desde la barra. 10 minutos después, el plato estaba vacío. El niño no levantó la vista. Solo susurró un gracias cuando ella se llevó los restos. Al día siguiente, la escena se repitió.
Pero esta vez, cuando Jenny se acercó con huevos revueltos y tostadas, el niño ya tenía la servilleta extendida. No dijo nada. Tampoco lo necesitaba. Jenny comenzó a esperarlo. Cada mañana, antes de su llegada, ya había un plato preparado para él. Siempre uno distinto, como si así pudieran tener una conversación silenciosa a través del menú. A veces pan con mantequilla y miel, otras avena con plátano. Nunca preguntó su nombre. Él nunca ofreció uno. Era parte del acuerdo tácito, nadie hablaba del porqué. La tensión empezó cuando Katy, la cocinera, la enfrentó en la trastienda. «Estás alimentando a un desconocido, Jen. Eso no va a terminar bien». Jenny no respondió. Solo se encogió de hombros. Pero esa noche soñó con puertas cerrándose. Con uniformes verdes y sombras con insignias. Con un niño llorando, escondido bajo una mesa metálica. A la mañana siguiente, el niño tenía un rasguño en el pómulo. Cuando Jenny le dejó su plato habitual, él bajó la vista y dijo con voz apagada: «Me caí». Mentía. Y no era un niño que mintiera por costumbre. Esa noche, Jenny no pudo dormir. Algunos clientes comenzaron a notar la presencia constante del niño. Un hombre trajeado comentó en voz alta: «¿Ya adoptamos huérfanos en este local o es parte del menú secreto?». Las carcajadas que siguieron fueron incómodas. Jenny fingió no escucharlas, pero su mandíbula tembló mientras recogía las tazas. El día número 17 fue diferente. El niño llegó con la capucha puesta, la mirada más baja que de costumbre. Jenny notó que cojeaba levemente. Llevó pan francés con canela. Él lo comió en silencio. Cuando terminó, dejó algo sobre la mesa, un dibujo. Era el interior del restaurante, trazado con precisión. En una esquina, un hombre sin rostro se asomaba por la puerta. En el centro, el niño. En la barra, ella. Jenny guardó el papel sin decir palabra. Esa noche soñó con ese dibujo. Y cuando despertó, se juró que nadie más lo tocaría. Que ese niño era ahora su responsabilidad, aunque no supiera por qué. La tensión escaló cuando un cliente nuevo, con gorra de camionero y una cicatriz en el cuello, tomó una fotografía del niño mientras fingía revisar su teléfono. Jenny lo notó. Se acercó con una sonrisa forzada. ¿Necesita algo más? Solo café, gracias. ¿Y la foto? ¿También era parte del pedido? El hombre levantó la vista, sorprendido. Jenny lo sostuvo con los ojos. Lo siento, fue un error. Bórrela. No tengo por qué. Entonces no vuelva. Nunca. El hombre se fue 5 minutos después, sin mirar atrás. Esa noche, Mark, el gerente, la llamó a su oficina. Jenny, no puede seguir sirviendo comida gratis. Esto es un negocio, no una caridad. Ella lo miró, con esa calma que nace cuando uno ha vivido lo suficiente como para no temer a perder. Lo pagaré yo. ¿De tus propinas? Eso apenas te alcanza para vivir. Entonces viviré con menos. Mark no insistió. Algo en su tono lo dejó sin argumentos. Al día siguiente, Jenny dejó el desayuno en la mesa de siempre, pero el niño no apareció. Ni ese día. Ni el siguiente. Cada mañana, ella dejaba el plato igual. Y cada noche lo envolvía con tristeza. Katy le dijo al pasar: «Te lo dije. Los que desaparecen, no regresan». Jenny no contestó. Solo se aferró al dibujo del niño como si fuera un mapa hacia algo que aún no entendía. La oscuridad no estaba en los sueños. Estaba en el silencio de un niño que sabía demasiado, y en la ausencia que dejaba cuando ya no estaba. Y entonces empezó a temer algo peor que el hambre, que nadie lo estuviera buscando, excepto ella. La oscuridad no estaba en los sueños. Estaba en el silencio de un niño que sabía demasiado, y en la ausencia que dejaba cuando ya no estaba. La mañana número 5 sin el niño trajo consigo una especie de vacío en el aire, como si algo importante hubiera sido arrancado de la atmósfera del local. Jenny servía café,
tomaba órdenes y sonreía con ese mismo gesto prestado de siempre, pero por dentro se sentía como una actriz obligada a interpretar una obra que ya no tenía sentido. Los cubiertos chocaban con los platos, las risas de los jubilados llenaban las cabinas cercanas a la entrada y todo parecía seguir igual. Menos el rincón. Su rincón. Jenny lo limpiaba cada día con una delicadeza innecesaria. Nadie se sentaba ahí, ni siquiera cuando el local estaba lleno. Había en esa cabina una energía distinta, como si el alma del niño todavía estuviera impregnada en la madera de la mesa y en la tela gastada del asiento. Jenny dejaba un vaso de agua a las 7:15 en punto. A veces incluso colocaba una servilleta doblada con precisión. Otras, un pequeño plato con algo de fruta. Nadie preguntaba por qué. Nadie quería saberlo. Había cosas que era mejor no comentar en voz alta en un pueblo tan pequeño. El lunes siguiente, después de terminar su turno, Jenny no subió directamente a su apartamento como solía hacer. Se envolvió el cuello con una bufanda, encendió un cigarro que no se terminaba nunca y caminó hacia la escuela primaria 3 calles más abajo. La verja metálica estaba oxidada, y un par de niños jugaban con una pelota desinflada en el campo de tierra. Se acercó a la oficina principal y esperó su turno. Una secretaria de rostro curtido por los años y el desdén habitual de los empleados públicos la miró por encima de las gafas. ¿En qué puedo ayudarla? Jenny sonrió, aunque por dentro sentía que le faltaba el aire. Quería hacer una consulta. Hay un niño que venía cada mañana al diner, justo antes del horario de clases. Se sentaba solo, leía. ¿Podría revisar si está matriculado aquí? La mujer frunció el ceño. ¿Nombre? No lo sé. ¿Y cómo espera que lo busque si no tiene el nombre? Tiene unos 10 años. Delgado, siempre con una mochila grande, pelo oscuro. Llegaba siempre a las 7:15. Se iba justo antes de las 8. La mujer escribió algo en un papel, más por protocolo que por intención. Voy a revisar los registros. Pero si no es familiar del niño, no puedo darle información personal. Jenny asintió y salió. Caminó sin rumbo, buscando respuestas entre las sombras de los árboles. Al pasar frente a la comisaría, se detuvo. El impulso fue más fuerte que la razón. Entró. El lugar olía a café frío y burocracia. Un oficial joven la recibió con expresión neutra. ¿Necesita ayuda? Jenny respiró hondo. Estoy buscando a un niño. No sé su nombre, pero venía cada mañana a mi trabajo. Siempre solo. Ahora ha desaparecido. El oficial la miró un momento, evaluando si hablaba con una loca o con alguien que realmente sabía algo importante. ¿Cree que está en peligro? No lo sé. No parecía un niño normal. Era demasiado cuidadoso. Como si supiera que alguien lo seguía. El hombre anotó un par de palabras en una libreta. Podemos hacer un reporte. Pero si no hay evidencia de abuso, desaparición formal o identificación, no hay mucho que podamos hacer. Jenny sintió que el mundo le empujaba un portazo invisible. Era como si estuviera tratando de proteger un fantasma. A los ojos de la ley, el niño no existía. Ni la escuela lo conocía. Ni la policía podía buscarlo. ¿Qué era entonces? ¿Un invento de su propia soledad? ¿Una alucinación colectiva? No. Lo había tocado, le había oído susurrar. Lo había alimentado. Era real. Era real. Esa noche volvió al restaurante después de las 11, cuando todos dormían. Usó la llave que Mark le había prestado tiempo atrás cuando necesitaba hacer horas extra. Entró a la cocina y preparó panqueques. Los dejó en una caja con papel encerado, cuidadosamente cerrada, y salió por la puerta trasera. Caminó hasta el terreno baldío detrás del callejón, donde alguna vez creyó ver al niño doblar una esquina. Dejó la caja sobre un ladrillo, junto a una linterna pequeña y una nota: si estás ahí, sigue comiendo. No digas nada. Solo sigue comiendo. Al día siguiente, la caja estaba vacía. La linterna había desaparecido.
Jenny sintió que el corazón le latía con fuerza por primera vez en días. A la mañana siguiente, en Rosie's Diner, llegó un cliente nuevo. Se sentó en la barra, pidió café negro sin azúcar y observó. Tenía una presencia peculiar. No miraba el menú. No hablaba con nadie. Su chaqueta militar desabrochada contrastaba con su voz suave. ¿Tú eres Jenny? Ella frunció el ceño. ¿Nos conocemos? Todavía no. La forma en que lo dijo provocó que se le erizara la piel. El hombre sonrió. Soy Red. Paso por aquí de vez en cuando. No lo recuerdo, respondió Jenny, ya a la defensiva. Soy bueno pasando desapercibido, dijo él, dándole un sorbo a su café. Las siguientes mañanas, Red apareció siempre en el mismo lugar, misma hora. Preguntaba poco, pero escuchaba todo. Observaba como un cuervo que ya había decidido sobre qué cadáver posarse. Jenny no se sentía cómoda, pero no podía acusarlo de nada. A veces hablaban. Red le preguntaba cosas que parecían triviales, pero no lo eran. ¿Trabajas aquí desde hace cuánto? 5 años. ¿Vives sola? Jenny no respondió. Él sonrió. Eso pensé. Cuando Red preguntó si había visto al niño últimamente, Jenny dejó caer una taza. ¿Qué niño? El de la esquina. El que solías alimentar. ¿No viene más? No sé de qué hablas. Claro que sabes. Jenny apretó los dientes. La tensión se podía cortar con el cuchillo más oxidado de la cocina. Esa noche, al abrir su casillero para cambiarse el uniforme, encontró una carta. Era un sobre sin remitente, papel grueso, tinta azul. Dentro, una sola frase: no te metas en lo que no entiendes. La gente desaparece. Jenny tragó saliva. Nadie más había visto esa carta. La escondió en su cartera, mirando por encima del hombro. Red no estaba en el local. ¿Era casualidad? Esa noche volvió al terreno baldío. Dejó otra caja de comida. Esta vez con una nota: ¿estás bien? Si puedes, deja una señal. A la mañana siguiente, sobre el ladrillo había una pequeña figura hecha con ramas secas. Un círculo. Y en el centro, una piedra negra. Jenny no sabía qué significaba. Pero entendía que el niño seguía ahí. Escondido. Aterrorizado. Durante días, Red empezó a moverse por el local como si le perteneciera. Ayudaba a los ancianos a abrir la puerta. Conversaba con Mark en la trastienda. Un día, incluso se atrevió a dejarle una rosa a Jenny en la barra. Ella la tiró a la basura sin decir nada. No confiaba en él. Había algo en su voz, en su forma de pronunciar ciertas palabras, que la recordaban a las conversaciones a escondidas que tenía su padre con otros soldados cuando pensaban que ella dormía. Palabras codificadas. Lenguaje militar. Red no era cualquier viajero. Jenny sabía reconocer a los que sabían matar y sonreír al mismo tiempo. Una noche, Jenny decidió seguirlo. Esperó a que Red saliera del restaurante. Caminó a distancia segura. Él dobló en una calle sin salida, donde solo había casas abandonadas. Se detuvo frente a una de ellas. Sacó una llave. Entró. Jenny temblaba. El viento helado le mordía los dedos. Esperó. 30 minutos. 40. Luego se acercó. La casa estaba cerrada. Pero en una de las ventanas, entre las cortinas sucias, creyó ver algo. Una silueta pequeña. La sombra de un niño. Se alejó corriendo. Esa noche no durmió. Empezó a dibujar en su libreta cada detalle que recordaba. Fechas. Horarios. Conductas. Una cronología de la desaparición. Estaba armando un rompecabezas sin saber si las piezas eran reales o si ella estaba perdiendo la razón. Red volvió 2 días después. ¿Dormiste mal?, preguntó al verla con los ojos rojos. ¿Tú nunca duermes? Duermo cuando se puede. ¿A qué te dedicas, Red? Él sonrió.
A encontrar lo que otros pierden. Jenny dejó el café sobre la barra con un golpe seco. Yo no he perdido nada. Claro que sí. Solo que aún no sabes qué. Cuando Reed se fue, Jenny fue al casillero. Otra carta. ¿Crees que el hambre es el verdadero problema? No has entendido nada. Esa noche, Jenny lloró por primera vez en mucho tiempo. No por ella. Por él. Por ese niño que no tenía nombre, pero que ahora vivía en cada decisión que ella tomaba. Empezó a pensar que no era solo un niño. Era testigo de algo. O peor aún, parte de algo que alguien quería enterrar. La pregunta ya no era si estaba en peligro. La pregunta era, ¿quién más sabía que existía? Y lo más aterrador era otra, ¿quién lo quería desaparecer? Las mañanas volvieron a su curso mecánico, pero para Jenny cada minuto era un campo minado. Se movía como autómata entre las mesas del diner, sirviendo café con una sonrisa rota que no engañaba a nadie. El niño no regresó. Ni una señal más, ni una piedra, ni un dibujo. Solo la ausencia, y con ella, una grieta invisible que empezaba a partirla por dentro. Durante los primeros 3 días, aún esperaba. Se quedaba después del turno, observando el callejón, bajaba con su linterna, dejaba comida que nadie tomaba. Dormía apenas 3 horas por noche. Soñaba con disparos. Con cuerpos pequeños cubiertos por mantas térmicas. Soñaba con Reed apuntándole a la cabeza mientras sonreía con los ojos vacíos. A veces, el niño aparecía en sus sueños, con los labios cosidos con hilo grueso. Gritaba sin sonido. Jenny despertaba con la garganta seca y las uñas marcadas en sus brazos. El 4.º día fue a la policía de nuevo. Esta vez fue directa. No ha regresado. Ese niño. Sé que existe. Y creo que alguien lo tiene. El oficial que la atendió la miró con ojos de aburrimiento y burocracia. No hay denuncias de desaparición con esa descripción. Ninguna familia ha venido a reportarlo. ¿Está segura de que no lo imaginó? ¿Usted cree que esto es un invento? Dijo Jenny, alzando la voz por primera vez. Lo alimenté durante semanas. Lo vi leer, lo vi sangrar. Estaba herido. ¿Tiene fotos? Jenny se quedó en silencio. Nunca había tomado una. Por respeto. Por no romper esa pequeña burbuja de confianza que se habían dado sin palabras. No necesito fotos para saber lo que vi. El oficial se encogió de hombros. Le dio una hoja de contacto de servicios psicológicos. Por si necesita hablar con alguien. Jenny la hizo trizas apenas cruzó la puerta. Esa noche revisó todas las cámaras de seguridad del diner. Le costó convencer a Mark de que le dejara entrar a la sala donde se guardaban los archivos. Él accedió, más por lástima que por apoyo real. Te estás obsesionando, Jen. ¿Y si tú hubieras visto lo que yo vi? No vi nada. Solo un chico solitario. Como hay miles. ¿Y ahora? ¿Dónde está? Mark no respondió. Jenny avanzó minuto a minuto por las grabaciones. Día por día. Semana tras semana. El niño estaba ahí. Sentado. Comiendo. Leyendo. Lo vio incluso girar la cabeza levemente cuando un cliente dejaba caer su tenedor. Lo vio parpadear. Respirar. Luego nada. Como si se hubiese disuelto. Llevó uno de los videos a la comisaría. El oficial lo vio, sin interés. ¿Y qué quiere que hagamos? No está haciendo nada ilegal. ¿Lo reconoce? No. ¿Y este otro hombre? Detuvo el video justo cuando Reed aparecía, saludando a un cliente mayor. El oficial hizo una mueca. ¿Quién? Ese es Reed. No trabaja aquí. No vive aquí. Nadie sabe de dónde vino. Y ese niño, cada vez que lo veía, bajaba la cabeza como si temiera que lo vieran. El oficial no respondió. Ustedes saben quién es, ¿verdad? Insistió Jenny. No vamos a seguir con esto, señora Millers.
Si no tiene una denuncia formal, le pedimos que no vuelva a hacer perder el tiempo. La echaron con la indiferencia de quien cierra una puerta a propósito. Jenny se sentó en la acera. Lloró como no había llorado desde el funeral de su madre. No por el niño. Por ella misma. Por el peso que cargaba en el pecho y que nadie más podía ver. Por el miedo de que tal vez, sí, se estaba volviendo loca. La situación empeoró cuando las redes sociales comenzaron a burlarse de ella. Alguien, tal vez uno de los clientes del diner, subió una publicación a un grupo local de Facebook: Jenny, la camarera que alimenta fantasmas. La foto mostraba la cabina vacía, con el plato intacto. Los comentarios no tardaron. Otra que ve cosas. Lo que hace el aburrimiento en este pueblo. Que le den una medalla por cuidar sillas vacías. Jenny lo leyó todo. No podía evitarlo. Se convirtió en tema de conversación en el pueblo. En la farmacia la miraban raro. En la lavandería dejaban de hablar cuando entraba. Los niños le hacían preguntas incómodas. Los adultos la evitaban. Pasó de invisible a ser un espectáculo ambulante. Al tercer día del linchamiento digital, tuvo un ataque de pánico en el baño del diner. Cayó al suelo, hiperventilando, la vista nublada, el cuerpo temblando como si algo invisible la estuviera arrancando de la piel. Fue Katy quien la encontró. Respira, Jenny, respira, mi niña, respira. La sentó, le dio agua, le humedeció la nuca. Jenny apenas podía hablar. No me creen. Piensan que lo inventé. Yo lo vi. Estaba ahí. Katy no respondió. Le acarició el cabello, sin juicio. Como una madre olvidada. Esa noche no volvió a casa. Se quedó en el restaurante, sentada en la cabina del fondo, abrazada a una taza de té que se enfriaba sin ser bebida. A las 3 de la mañana, creyó verlo. Una figura pequeña cruzando la calle bajo la lluvia. Corrió hacia afuera. Gritó. Pero no había nadie. Los días siguientes fueron peores. Empezó a ver al niño en los pasillos del supermercado, en el reflejo de las vitrinas, entre los árboles del parque. Siempre estaba a punto de alcanzarlo, pero siempre se desvanecía. ¿Era real? ¿O su mente empezaba a romperse bajo el peso de la impotencia? Una noche, Reed regresó. Jenny estaba cerrando. Él entró como si nada. Se sentó en la barra. Sonrió. ¿No te ves bien? No estoy bien, respondió ella, sin rodeos. Y tú tampoco deberías estar aquí. Vine a despedirme. Jenny lo miró con recelo. ¿A dónde te vas? Donde me necesiten. ¿Quién te necesita? Reed la observó por unos segundos. Luego, como si supiera que ya no podía mantener el disfraz por mucho más tiempo, cambió de tono. Tú sabes que no puedes proteger a todos. No quiero proteger a todos. Solo a uno. Ese niño no era cualquiera. ¿Qué sabes de él? Más de lo que imaginas. Jenny sintió como su corazón aceleraba. ¿Lo tienes tú? Reed negó con la cabeza. Pero su sonrisa no lo acompañó. Él se fue por su cuenta. Sabía demasiado. Y los que saben demasiado, molestan. No todos los soldados mueren en combate. A veces mueren cuando sus hijos hacen preguntas equivocadas. Jenny retrocedió un paso. Su mente trataba de unir las piezas. ¿Quién eres? Reed se puso de pie. Se sacó la chaqueta. La colgó en el perchero. Salió caminando, sin apuro. Jenny corrió al perchero. Revisó los bolsillos. Encontró una credencial. No tenía nombre. Solo una insignia. Un símbolo que no reconocía. Al dorso, una palabra escrita a mano, observador. Esa noche, Jenny sacó la caja donde guardaba el diario de su padre. Lo abrió. Entre las páginas amarillas, encontró una entrada subrayada. En medio del desierto, compartí mi pan con un niño. El escuadrón me dijo que podía ser un espía.
pero en sus ojos vi lo que yo sentí cuando mi madre me salvó con su última rebanada de pan duro. A veces, la guerra más difícil no es contra el enemigo. Es contra el olvido. Jenny cerró el diario con las manos temblorosas. Lloró. Esta vez con otra clase de llanto. Un llanto que no pedía consuelo. Pedía justicia. Se limpió la cara. Se levantó. Y fue entonces cuando lo supo. El niño no se había ido. Alguien lo tenía. Y no era tiempo de llorar por él. Era tiempo de encontrarlo. Porque si ella no lo hacía, nadie más lo haría. Y el silencio que se traga a los niños olvidados es el mismo que se traga a los que fingen que no los vieron. El silencio que se traga a los niños olvidados es el mismo que se traga a los que fingen que no los vieron. Jenny no dormía desde hacía 3 noches. No porque no pudiera, sino porque sentía que cerrar los ojos era concederle al mundo la victoria de olvidar. Seguía trabajando su turno en el diner, sonriendo de forma automática, pero ya no caminaba, se arrastraba. Cada plato que servía era una ofrenda a la rutina, cada taza de café era una plegaria para mantenerse cuerda. Los rostros de los clientes, que antes eran solo decorado de fondo, ahora eran espejos de su impotencia. Sabía lo que murmuraban cuando ella giraba la espalda. La loca de la cabina vacía. La mujer que hablaba de un niño invisible. La que leía cartas que nadie le enviaba. No lo decían en voz alta, pero el juicio estaba en cada mirada. Ese día, el número 23 desde la desaparición de Adam, empezó como todos los demás, con el vacío. Jenny llegó al diner antes del amanecer, preparó panqueques aunque ya no los dejaba en el ladrillo del callejón. Sabía que el niño no los recogería, pero aún no era capaz de dejar de hacerlo. Era como una ceremonia, un hilo frágil que la mantenía unida a algo real. Al menos, a lo que quedaba de sí misma. A las 9:17, cuando el restaurante estaba en su punto más alto, con la clientela habitual discutiendo sobre la política local y los precios de la gasolina, el aire cambió. No hubo anuncio previo, solo una calma súbita, como si alguien hubiera silenciado el mundo con un interruptor invisible. Katy dejó de batir huevos. Mark salió de la oficina con una expresión que nadie le había visto antes, miedo genuino. Las conversaciones cesaron. Hasta los cubiertos sobre los platos se detuvieron. Jenny se giró hacia la ventana. 4 SUVs negras, relucientes como acero pulido, avanzaban por la calle principal del pueblo con una precisión casi coreografiada. Se detuvieron frente al restaurante. Las puertas se abrieron al unísono. De cada una bajaron hombres con uniforme militar impecable, botas brillantes y ojos que parecían haber visto más de lo que cualquier ser humano debería ver. Se colocaron en formación frente al local. Luego descendió un 5.º hombre. Alto, de porte marcial, con arrugas como cicatrices de viento y arena. Su uniforme de gala estaba adornado con medallas que no eran exhibicionismo, sino historia comprimida. Entró al diner sin dudar, seguido por 2 oficiales más jóvenes. El sonido de la campanilla al abrir la puerta sonó como una alarma ahogada en solemnidad. Todos se levantaron. Mark se acercó, nervioso, empujando su cuerpo como quien entra en una pesadilla donde todo parece demasiado real. ¿Puedo ayudarle en algo? El oficial mayor se quitó la gorra. Su tono no era duro, pero sí definitivo. Busco a una mujer llamada Jenny Millers. El silencio fue tan espeso que Jenny sintió que si hablaba, se quebraría en pedazos. Dio un paso al frente. Soy yo. El oficial la miró con atención. Su rostro cambió ligeramente. No suavidad, pero sí reconocimiento. Como si hubiera encontrado una pieza que llevaba demasiado tiempo buscando. Mi nombre es Coronel David Reeves. Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos. Jenny sintió que las palabras le golpeaban el pecho. Nadie se movía. Nadie hablaba. Nadie respiraba. Estoy aquí por una promesa que hice a uno de mis hombres. El coronel sacó un sobre. Papel grueso, sellado. No era una carta común. Jenny no lo tomó. Miraba al coronel como si no pudiera procesar nada de lo que estaba ocurriendo.
Este sobre contiene una carta del comandante general de operaciones especiales, continuó Reeves. Y un mensaje personal. De parte del padre de Adam. El nombre resonó como un disparo en su cabeza. Las piernas casi le fallaron. Se sostuvo en la barra. Vio como todos los presentes bajaban la mirada al oír ese nombre. ¿Está vivo?, preguntó, con la voz hecha trizas. Sí. Está a salvo. Con sus abuelos, en Colorado. Jenny se cubrió la boca. Las lágrimas vinieron sin permiso, pero no sollozó. No todavía. Tenía el cuerpo entero atrapado en una mezcla de alivio, miedo, incredulidad. ¿Y por qué? Reeves asintió, como quien anticipa una pregunta demasiadas veces formulada en su mente. Adán sobrevivió solo durante casi 3 meses. Su madre lo abandonó tras el despliegue de su padre. Él no lo dijo a nadie. No quería que lo sacaran de su casa. Se alimentaba como podía, usando los restos del fondo de emergencia que su padre dejó. Jenny sintió un peso en el pecho. Era hambre, pero no de comida. Era de comprensión. Cada mañana, siguió el coronel, Adam iba a este diner. Y aquí, sin saber quién era, sin pedirle nada, usted lo alimentó. Lo vio. Lo trató como un ser humano. No como un problema. No como una carga. Él escribió sobre usted en sus cartas. La mujer del café que no preguntaba. Que simplemente ponía el plato frente a él y lo dejaba comer en paz. Jenny ya no podía sostener el cuerpo. Katy la sostuvo por la cintura y la ayudó a sentarse. Nadie dijo una palabra. El pueblo entero, ese que la había juzgado, la veía ahora con ojos diferentes. Algunos lloraban. Otros escondían el rostro. Vergüenza pura. Reeves abrió el sobre. Sacó una hoja escrita a mano. La voz le tembló por primera vez. James Thompson, sargento de operaciones encubiertas. Cayó en una misión en Afganistán. Antes de partir, dejó instrucciones claras si algo le pasaba. ¿Y esta carta? La leo por petición expresa de su familia. El coronel empezó a leer. Si estás leyendo esto, significa que no volví. Y si Adam aún vive, entonces fue porque alguien más lo cuidó en mi ausencia. Si encuentran a la persona que alimentó a mi hijo sin hacerle sentir que debía ganárselo, díganle esto: usted no le dio comida. Le dio dignidad. Usted mantuvo vivo algo que muchos no entienden. Usted no me conocía. No conocía a mi hijo. Pero actuó con más humanidad que muchos de los que juran protegerla. Gracias. Por no preguntar. Por no huir. Por no mirar hacia otro lado. Díganle que en sus manos sostuvo el corazón de un soldado. Y que jamás será olvidada. La carta terminó. Nadie respiró. Jenny no dijo nada. Solo extendió la mano para tomar el papel. Lo sostuvo como quien sostiene un relicario. Las lágrimas ahora sí caían sin freno. Era un llanto limpio. Un llanto antiguo. El coronel se cuadró. Lo hicieron también sus escoltas. Todos los militares en la puerta del diner salieron de su formación. Se alinearon frente al local. Y uno a uno, levantaron la mano en saludo militar. No hacia un superior. Hacia una camarera que les había dado algo que ni las armas ni las estrategias podían proteger: el alma de un niño. Jenny no lo entendía. No quería entenderlo. Solo quería saber una cosa. ¿Él sabe que estoy bien? Reeves asintió. Le dije que vendríamos a verte. Que leímos su carta. Que no estaba solo. Que tú seguías aquí. Jenny asintió. Era todo lo que necesitaba. No la fama. No el respeto del pueblo. Solo saber que el niño del rincón tenía un futuro. Cuando el coronel salió, todos los clientes se pusieron de pie. Nadie aplaudió. Nadie gritó. Solo respeto silencioso. Lo único digno. Esa noche, Jenny volvió a su apartamento, aún con la carta en la mano. La colocó junto al diario de su padre.
Dos hombres distintos. Dos guerras distintas. Pero un mismo lenguaje, el de los que saben que la bondad, cuando es silenciosa, es invencible. Abrió el diario y escribió algo por primera vez. Hoy, papá, un niño fue salvado. Y tú también, en alguna parte, sonreíste. Luego apagó la luz. Esa noche, sí durmió. Porque por fin supo que aunque el mundo intentara desaparecer a los inocentes, mientras existiera alguien dispuesto a verlos, nadie estaría realmente solo. Y los actos pequeños, los invisibles, eran en realidad los que movían el mundo. Los días que siguieron a la visita del coronel Reeves se sintieron como si la realidad hubiese sido empujada fuera de su eje. El pequeño pueblo, ese que alguna vez había ignorado a Jenny o la había tratado como una simple parte del decorado, ahora no podía dejar de mirarla. Rosie's Diner, donde antes se servía café rancio y comentarios sin filtro, se transformó en algo más parecido a un santuario. No era un lugar elegante, ni buscaba serlo, pero la cabina del rincón, la de Adam, ya no era solo una cabina. Era un recordatorio. Y eso, en un mundo que olvida tan rápido, era casi milagroso. Mark, con el ceño fruncido pero el corazón claramente conmovido, mandó colocar una pequeña placa de metal sobre la mesa donde Adam solía sentarse. No tenía nombres. Solo decía, reservado para quienes esperan. Y para los que no se rinden. Junto a ella, una pequeña bandera americana, colocada con una dignidad sencilla, ondeaba sin hacer ruido cada vez que alguien abría la puerta del local. No hubo ceremonia. No hubo discursos. Solo respeto. Jenny seguía trabajando cada día. No pidió días libres. No cambió su turno. Seguía llegando antes que todos, preparando panqueques con la misma receta de siempre, llenando tazas con la precisión de quien sabe que cada acto, por más pequeño, cuenta. La diferencia era que ahora, cada tanto, alguien le dejaba una nota escrita a mano con la propina. Algunas decían gracias. Otras simplemente, mi hijo también sirvió. Había billetes con huellas de lágrimas, monedas con nombres de bases militares grabadas a mano, e incluso una insignia que un hombre mayor dejó envuelta en una servilleta. No dijo nada. Solo asintió con la cabeza y se marchó. Una semana después de la visita militar, llegó el sobre. Estaba sobre la barra, sin sello postal. Simplemente colocado ahí, como si el viento lo hubiese traído. Era un sobre simple, de papel amarillo, sin remitente. Jenny lo abrió con manos que no sabían si temblar o sostenerse. Dentro, una hoja de cuaderno arrancada con cuidado. La letra era infantil, pero firme. Cada letra formada con precisión. El mensaje era directo. Pero cada palabra traía consigo una marea que la dejó sin aliento. Querida señorita Jenny. No sabía tu nombre hasta que el coronel te encontró. Siempre quise preguntártelo, pero algo dentro de mí tenía miedo. Miedo de que si te conocía más, entonces perderte doliera más. Ahora sé que no tenía que tener miedo, porque tú no me diste solo comida. Me diste un lugar donde yo podía ser un niño aunque estuviera solo. Papá siempre decía que los verdaderos héroes no usan capas, usan uniforme. Pero creo que estaba un poco equivocado. Algunos héroes también usan delantales azules y sirven panqueques sin hacer preguntas. Ahora vivo con los abuelos. Son buenos. El abuelo me enseña a pescar. La abuela cocina cosas raras, pero ricas. A veces extraño tus panqueques. A veces sueño con el rincón donde me sentaba. Extraño tu silencio. Me hacía sentir menos ruido por dentro. Gracias por no preguntar. Gracias por mirarme sin juzgar. Gracias por recordarme que yo no era invisible. Tu amigo. Adam Thompson. PD, terminé el libro. El final fue bueno. Como tú. Jenny apoyó la carta sobre el pecho. No lloró. Ya no era el llanto lo que le hacía falta. Era ese silencio, ese que le había acompañado tanto tiempo y que ahora se sentía distinto. Ya no era soledad. Era calma. Una paz que no conocía. Una que no venía de haber salvado a alguien, sino de haber estado ahí.
de haber elegido quedarse cuando nadie más lo hacía. Enmarcó la carta. No la colgó en la pared. La colocó detrás del mostrador, junto al diario de su padre. Nadie más necesitaba leerla. No era para el mundo. Era suya. Era de él. Las redes sociales, las mismas que la habían ridiculizado, ahora contaban su historia como una leyenda local. Videos editados con música emotiva, entrevistas que nunca aceptó, y montajes de antes y después inundaban los muros digitales. Había quienes querían convertirla en símbolo. Pero Jenny no buscaba ser un emblema. Solo quería servir café, escuchar al mundo en silencio, y tal vez, en el proceso, notar cuando alguien no había desayunado en 2 días. Esa mañana, mientras secaba vasos detrás del mostrador, una niña pequeña con cabello trenzado y mochila escolar se acercó, arrastrando los pies tímidamente. ¿Tú eres la señora que salvó a un niño? Jenny se agachó para quedar a su altura. No lo salvé. Solo lo vi. La niña ladeó la cabeza. Mi papá dice que tú eres una heroína. ¿Tú te sientes así? Jenny la miró a los ojos, esos ojos tan parecidos a los de Adam, llenos de preguntas que el mundo no siempre se toma el tiempo de responder. No. Solo sé lo que se siente tener hambre. La niña parpadeó. ¿De comida? Jenny negó despacio. De muchas cosas. La niña la abrazó sin aviso. Se aferró a su cuello con una fuerza inesperada. Luego se fue corriendo tras su madre. Jenny se quedó mirando la puerta. El viento hizo que la bandera sobre la cabina de Adam ondeara una vez más. Esa noche, cuando estaba guardando los manteles y cerrando la caja registradora, notó algo sobre el mostrador. Una pequeña moneda. No era dinero común. Era metálica, pesada, con bordes grabados con precisión. Por un lado, el símbolo de las fuerzas especiales. Por el otro, una inscripción en latín, Semper Mime. Siempre recordando. Miró alrededor. No había nadie. Las luces de la calle parpadeaban. El pueblo dormía. El viento arrastraba hojas secas y promesas no dichas. Jenny salió a la acera. Buscó entre las sombras. Nada. Ni un auto. Ni una figura. Solo el silencio. Y el mundo despertando, poco a poco. Apretó la moneda en su mano. No preguntó quién la había dejado. No lo necesitaba. Esa noche, antes de cerrar, colocó la moneda junto a la carta de Adam y el diario de su padre. 3 objetos. 3 historias. 3 razones. Cuando se quitó el delantal, lo dobló con más cuidado que de costumbre. Como si supiera que ahora no era solo tela. Era parte de algo más grande. Algo que nadie le pidió hacer, pero que había hecho igual. Al salir del local, miró al cielo. No había estrellas visibles. Solo nubes. Pero sabía que estaban ahí. Como las cosas verdaderas. Invisibles, constantes, esperando a que alguien las mire con atención. Tal vez no todos puedan cambiar el mundo. Pero sí el mundo de alguien, en el momento justo. Y eso, a veces, es suficiente para que la humanidad sobreviva un día más. ¿Qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en comentarios qué harías en una situación similar. Nos gustaría saber desde qué ciudad nos estás viendo. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos o familiares como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros. Puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo.